Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 16 de febrero del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Voy por orden alfabético. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Del otro lado, Gabriel Budiño, ¿cómo te va? Un placer estar por acá de vuelta. Sigo con saludo a distancia para Mariela de Marco. Buen día, Mariela. Buen día a ustedes y a la audiencia. Perfecto, te estamos viendo y escuchando bien. Recién yo tenía alguna duda, pero se corrigió eso. Lo escuchaba hace un minuto. Sí, ahora está bien, ahora está bien. Y el último saludo es para Jorge Polgar. Buen día. Buen día, un gusto estar de vuelta por acá. Más cerca del micrófono mejor. Tenemos 3 dedicados a los números y una abogada. Para el segundo tema está buena esta combinación. Para el primero veremos. Igual soy de los que defiendo que en ciencia económica no nos dedicamos a los números, ¿no? ¿no? Nos dedicamos a la gente, Opa. exactamente. Somos ciencias sociales, a veces Bueno, nos confunden por ser vecinos de ingeniería, supongo yo. Pero... Porque Gabriel es contador público, Hernán es economista, Jorge es economista también, ¿no? Bueno, a eso aludía. Hechas las presentaciones y los descargos que acabamos de escuchar, ¿qué les parece si vamos al primer tema, el obligado, y después pasamos al otro, el que también aludí? Alejandro Astesiano fue condenado ayer a 4 años y medio de prisión al final de un juicio abreviado en el que llegó a un acuerdo con Fiscalía. El ex jefe de la custodia presidencial también deberá afrontar una multa de 100 unidades reajustables, o sea, unos 150.000 pesos, y tendrá inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 4 años. El juez Alejandro Astellante convalidó el acuerdo en el que la fiscal Gabriela Fossati responsabiliza penalmente a Astesiano como autor de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y el público y un delito continuado de revelación de secretos. El fallo abarca, por un lado, el rol de Astesiano en la organización que gestionaba pasaportes irregulares para ciudadanos rusos, que fue el motivo de su arresto, pero también abarca los ilícitos que aparecieron después, por ejemplo, a partir del peritaje de su celular y detectados en las comunicaciones que Astesiano mantenía con policías, jerarcas del Ministerio del Interior y otras personas. Cuando habló en conferencia de prensa, la doctora Fossati aclaró que no todos los hechos que causaron polémica configuraban delitos. Explicó que se tuvieron en cuenta todos los chats de Astesiano y hizo notar que el condenado fue objeto de una investigación paralela en los medios de comunicación. Se utilizó toda la evidencia. Lo que pasa es que la teoría del caso de la Fiscalía la hace la Fiscalía, no la hacen ustedes a través de sus preguntas y a través de sus inquietudes. Por lo tanto, todos los hechos fueron valorados. Los que a ustedes les parecen importantes y destacan a través de los medios de comunicación no están involucrados con la teoría del caso. Estamos en un sistema de derecho en el cual quien es titular de la acción, en este caso ni siquiera en la mayoría de los hechos hay denunciante, por lo tanto ni siquiera hay otro damnificado que no sea la Fiscalía. La fiscal también se refirió al cambio de actitud que tuvo Astesiano desde que fue imputado en el mes de septiembre. En un primer momento, según contó, se ubicó en una postura negadora, pero luego evolucionó. A veces proyectaba su responsabilidad en terceros y luego terminó aceptando su responsabilidad, queriendo pagar su pena y queriendo cumplir con la sociedad a los efectos de poder reiniciar su vida. Bueno, la pregunta es bien amplia. ¿Qué sintieron? ¿Qué evaluaron cuando se conoció ayer esta resolución judicial? Empiezo con la abogada. Vamos primero con Mariela. Que sentir, no sentí mucha cosa. Lo que fue a ver el Código Penal, a ver qué penas tenían los delitos por los cuales fue condenado finalmente Astesiano, y ahí me pareció que la verdad que la pena está bien, está por encima del mínimo del delito más grave de los 4 por los que fue condenado, de manera que a mí me pareció bien la actuación de Fiscalía en este aspecto. Hay otras cosas que no me gustan, pero no viene a cuento de la pregunta breve que estás haciendo en este momento. A ver, tenemos entonces ese primer comentario de Mariela. La escuchamos enseguida con otras consideraciones. ¿Los demás qué dicen? ¿Tú, Gabriel? No, a ver, yo insisto que hay que separar el tema judicial de las responsabilidades políticas, entonces hablemos primero de este aspecto judicial. Obviamente, al ser un caso
que tuvo tanta repercusión pública. Obviamente, como ciudadanos, a veces esperamos que como que se llegue más a fondo, y los procesos abreviados todavía nos sorprenden, pero ahí no me queda otra que confiar en la justicia. Supongo que yo, para la fiscal, tampoco debe ser sencillo sostener un caso largo con tanta visibilidad pública, por lo tanto, supongo que ella estaría también muy feliz de terminar esto cuanto antes. Espero, porque no es mi disciplina y no conozco, que sí se lo haya imputado por todos los delitos que había suficientes pruebas como para seguir un proceso, ¿no? Porque un poco lo que tú conversabas en la entrevista anterior a esta tertulia, el tema en los procesos abreviados es ese, ¿no? Es decir, asegurarse de que sobre todo lo que tuvieras indicios, que tuviera cierta probabilidad de llevar a condena, pudieras llevarlo adelante, ¿no? Es decir, que pudieras no desperdiciaras la oportunidad de castigar a alguien por un delito que tenías alguna intención de prueba. Pero obviamente hay que conocer el expediente, y le doy la derecha a la fiscal. Sí, recién estábamos hablando en perspectiva con el doctor Juan Raúl Williman. A esa entrevista aludía recién Gabriel. Quisimos buscar en ese caso un análisis técnico. El doctor Williman es docente de práctica profesional y encargado del consultorio jurídico penal en la Universidad de la República, docente de Derecho Procesal en la UDE. Él aportaba esa lectura a partir de una serie de preguntas y dudas que se nos presentaban a nosotros. Sigo, vamos con Hernán. Sí. A ver, la sensación para mí ya es de hartazgo con el caso, ¿no? Creo que creo que nos pasa a muchos, a la mayoría, que estamos cansados de hablar del caso Astesiano, a partir de un chat. Bueno, hoy tenemos la sentencia, que creo que, bueno, sí es un mojón en todo este caso, y por lo tanto posiblemente ameritara tratar el tema, pero creo que ¿qué es lo que vamos pasando en limpio? Que era una de las cosas que decíamos en las semanas anteriores en que veníamos analizando el caso, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se puede pasar en limpio cuando tengamos hechos concretos sobre lo que pronunciarnos, sino un chat que eso pasó, no pasó, con quién habló, quién sabía, todo era muy especulativo, ¿no? Yo creo que el juicio fue rápido, si uno tiene en cuenta otra cantidad de casos que hay en la justicia, que llevan años y años, tiene una resolución rápida, probablemente porque se llegó a este acuerdo, pero también va a haber habido un trabajo muy fuerte de la fiscal. Recordemos, ¿no? Astesiano es detenido a fines de septiembre. O sea, este juicio, esta parte, duró 4 meses y poco, y en el medio estuvo un mes de la feria judicial mayor, ¿no? Ahí va. O tenemos otros casos que llevan años en la justicia, ¿no? O sea que fue rápido, me parece. Mariela podrá opinar con más fundamentos que yo, pero me parece que fue rápido. Después, fue un caso raro, porque por un lado tenías la actuación de la justicia, por otro en la opinión pública todo el tiempo, casi al desnudo, todo lo que iba ocurriendo. Es claro que la fiscal no puede condenar a Astesiano por todo lo que se hizo público, porque se necesitan pruebas, porque se necesitan otros elementos. Por cierto que también hay una evaluación política y una evaluación judicial. Yo comparto con Gabriel que son dos cosas distintas. Podemos condenar desde un punto de vista lo que nos parece a nosotros, cosas que la fiscal después no puede imputarle los delitos, que igual son 4 delitos importantes lo que le terminan imputando a Astesiano. Probablemente queden cosas para investigar. Hoy vos más temprano, Emiliano, comentabas lo del observador y otras puntas que pueda tener el caso. Sí, tiene otro expediente abierto en lavado de activos. Ahí va. En la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que acaba de inaugurar sus servicios ahora en el mes de febrero, ¿no? Ahí va. Y yo creo que a medida que vamos conociendo el caso, lo que para mí queda claro es que hubo también una pasada de rosca, ¿no? Acá no hubo ni crisis institucional, ni hay una asociación para delinquir en torre ejecutiva, ni un montón de cosas que se dijeron con una estridencia totalmente fuera de lugar. Lo que tenemos es algunos casos en el que Astesiano está imputado, va a haber otras personas relacionadas con el caso, seguramente, pero creo que ojalá este mojón al que llegamos sirva para bajar un poco los decibeles, hablar sobre los hechos y no andar tirando bolazos que son muchas veces complican mucho el diálogo político, ¿no? Jorge, también tu primera impresión y después seguimos. Bien, sí, preocupación, sí, y sobre todo importante que la justicia trabaje. Si es rápido o no es rápido, yo no lo sé,
En este caso no se puede comparar con otro juicio porque precisamente es un acuerdo, no es un juicio en el sentido tradicional del trámite. El nuevo código de proceso así lo especifica, y en ese sentido tenemos esta figura. Astesiano se ahorra seguramente, en teoría, algunos años de cárcel y la imputación de algún otro delito. Igual hay 4 delitos graves donde Hernán sí hay asociación para delinquir, esa asociación de delinquir, confusión de interés público y privado, tráfico de influencias y revelación de secreto. Esto es corrupción, que en Uruguay no es una figura delictiva como tal, pero es un caso de corrupción en el jefe de seguridad de Presidencia con oficina de la Torre Ejecutiva. En ese sentido, a mí lo que me genera es que obviamente no hay temas para divertirse o entretenido, no es en función del hartazgo, de lo único que quiere escuchar son cosas que pasan, y es importante que la justicia opere con tranquilidad. Astesiano se ahorra esas cosas en teoría, y lo que la ciudadanía se pierde como resultado del trabajo de la justicia es la instancia de la audiencia pública. Lo de la audiencia pública obviamente ventila una cantidad de cosas en un contexto donde la principal fuente de información fueron chats que se fueron revelando por la prensa. Como decía Hernán, tal vez había que tener más investigación sobre eso. La audiencia pública hubiera sido seguramente muy interesante, en particular porque la propia fiscal que llega a este acuerdo, dice en su escrito que Astesiano daba información en forma no oficiosa, ¿sí? No oficiosa, a el secretario presidente de la República y al presidente de la República. Eso está en el escrito, voy al escrito de la fiscal. Cuando hace una enumeración, uno de los puntos que menciona, dice no así: Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de presidencia, como por ejemplo el secretario personal del presidente de la República o el propio presidente. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos. ¿A eso estabas aludiendo? A eso estaba aludiendo. Entonces, un caso de corrupción del jefe de seguridad, y en un contexto hay una parte que tiene que ver hermetismo por parte del gobierno, yo estoy de acuerdo, me parece bien porque está en la justicia, y por otra parte hay responsabilidades políticas, de las que hablaba Gabriel, que las instancias, un gobierno que tenías muy acostumbrado a conferencias de prensa, hubo una sola al comienzo, con algo que a la postre terminó siendo una mentira del presidente, lamentablemente, que decía que él no estaba al tanto de los antecedentes de Astesiano. Después aparecieron antecedentes, anotaciones y las consecuencias, que era el único perjudicado era el presidente y su familia, y vimos que no es así, porque aquí hay un problema en el funcionamiento de muchas instituciones. Eso fue una mentira, se llevó puesta la cúpula policial. Y el día que se lleva puesta la cúpula policial, que por suerte reacciona la autoridad sacando policías involucrados, uno de ellos formalizado, como se dice ahora, procesado para lo que estamos más antiguos, y en el momento también otra mentira, porque esa conferencia de prensa decía que era resultado de que el éxito en seguridad pública llevaba a necesitar de cambiar las autoridades. Un proceso de falta de información por parte del gobierno, hasta donde podía darla, y cuando intervino estaba mentiras sobre lo que ha pasado. Mientras hablaba Jorge, Hernán, ¿tú hacías alguna aclaración que no sé si se escuchó? No, que yo lo que digo es que no había una asociación para delinquir en Torre Ejecutiva, porque la idea que se quería instalar era que había una corrupción que involucraba al gobierno, que eso no ocurrió, y eso está claro que no ocurrió. Hasta ahora, si aparecen pruebas que dicen que sí, que había gente, bueno, diremos que sí, podemos decir que sí ocurrió. Con lo que sabemos hasta ahora, para mí es claro que no ocurrió. Segundo, el presidente no mintió. Eso ya se aclaró hace tiempo también. El tema de que había 2 fichas, una que tenía los antecedentes, otra que tenía sobre las anotaciones. El presidente no conoció los antecedentes Yo no puedo penales creer de que a esta altura sigamos sosteniendo eso, ¿no? Pero, que el presidente no sabía los antecedentes de los antecedentes Astesiano, penales, no. ¿Por qué? Que no conocía los antecedentes ¿Qué de razón Astesiano es te como... lleva a pensar que sí sabía? Y porque uno empieza a escuchar, y escucha estos chats que dicho sea de paso, que obviamente es bastante cuestionable que las filtraciones dentro de un proceso penal, de filtraciones a la prensa, pero la realidad es que si no hubieran existido estas filtraciones, jamás nadie entendería la sentencia judicial, ¿no? Porque en los procesos abreviados se da eso, hay poca explicación al final de qué fue lo que pasó. Pero entre todos estos intercambios quedaba claro de que al presidente varias veces le dijeron, ojo con Astesiano, que es un impresentable. Y el presidente dijo, yo confío en esa persona. Y en esa confianza se llevó puesto, obviamente, parte de la institucionalidad, sí, a pesar de que te parezca que no. Digamos. No, yo creo que no. Esto de que crisis institucional me parece que es demasiado, ¿no? Guarda con lo... Yo creo que es una crisis institucional muy bien manejada, tanto por
por todo el sistema político, tanto por presidencia como por la oposición y por los actores de la coalición de gobierno que también respaldaron muy bien a esa institucionalidad. Pero estamos hablando del jefe de seguridad, del secretario personal del presidente, dos ministros de Economía, la cúpula de la policía. Es decir, no es trivial, digamos. ¿2 ministros dijiste? Y sí, porque en realidad hasta Larrañaga lo salpicaron del interior. Perdón. Sí, dos ministros del interior. Guarda con los adjetivos, porque si decimos que esto es una crisis institucional, cuando tengamos alguna crisis institucional, bastardeamos la expresión. Para mí, crisis institucional, por lo menos, es otra cosa, que está en riesgo la democracia, que está en riesgo nuestro sistema de convivencia. Lejos de eso. Yo me refería a Emiliano, porque la interrupción fue brevemente, ¿sí? Como los temas de credibilidad en torno a esto. Es natural que eventos como este generen suspicacias, por eso es clave que la justicia intervenga. Yo me refería a mentiras, simplemente, ¿no? Podemos decir si el presidente sabía o no. Quedó claro que no era una cosa que lo afectaba a él, que ya habría sido suficientemente grave porque es el presidente, sino afectó al funcionamiento del Estado. Es un caso de corrupción, ¿sí? Que se llegó a la cúpula policial, cargos políticos policiales. No por todo, gobierno. La remoción del director nacional de policía no se ha presentado como vinculada con este caso, y de hecho Fernández no surgía, no estaba en esos intercambios. Se dijo que no tenía nada que ver y que tenía que ver con el éxito en materia de seguridad, y al mismo tiempo estaba pasando una formalización de un jerarca. Del subdirector técnico de la policía. Exactamente, que no es poca cosa. Y después, sobre los esfuerzos de transparencia más, recientemente el oficialismo negó una convocatoria de Heber al Parlamento, y después hasta las detalles innecesarias que se suman a mentiras, como el caso Marcet, que me tocó hablar de una tertulia, cosas que uno dice, ¿por qué esta mentira? Y bueno, la mentira era que empezar a discutir si era o no Astesiano el jefe de seguridad. Un momento discutimos eso, se llegó a decir que no era, por parte del gobierno. Dentro de la ausencia general de explicaciones, uno decir, está bien, reserva, esto está en la justicia, las intervenciones fueron pocas felices, minimizando cierta liviandad en las afirmaciones, y después llegar a instaurar, Hernán, yo no hablaba de crisis institucional, se sabrá en función de la justicia, un caso de corrupción del jefe de seguridad, que una de las reacciones fue decir, no era el jefe de seguridad. Ese evento parece olvidado, pero es muy grave, porque fue de las pocas intervenciones en aclarar que tuvo el gobierno. Mariela, tenés 10 minutos para hablar. Te atuviste en tu primera intervención a una respuesta breve, un comentario, digamos, general. Los otros que hablaron después de ti fueron más extensos, así que volvemos. No, yo no creo que haya habido una crisis institucional. Sí creo claramente que se instaló a partir del conocimiento de las cosas que hacía este señor, custodio del presidente, una crisis de confianza por las cosas que hacía Astesiano en el edificio de presidencia, por las explicaciones que se dieron desde el gobierno, como decía Jorge. Yo creo que sí se instaló una crisis de confianza. Yo insisto que para mí, lo he dicho en otros programas, en otras mesas, lo más grave de todo esto, no desde el punto de vista penal, pero del punto de vista institucional, es el uso del aparato de vigilancia del Estado para fines ilegales, porque en ningún momento el sistema de gestión de la policía ni el sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior están establecidos para que venga algún curioso, sea quien sea, incluso el presidente de la República, a decir, cuéntenme qué pasó con el caso tal o cual. Eso no puede pasar. Y eso sí es institucional, porque ese es un sistema que los uruguayos nos hemos dado para facilitar la persecución del delito y todo eso, no para que se nos vigile a nosotros por fuera de la ley. Porque la ley, ¿cuál es? La ley es que ante un hecho de apariencia delictiva, el fiscal le pide al juez usar algo de todo eso. Y si no hay autorización judicial, esa información no se puede dar. Entonces, acá lo que pasó fue que hubo policías de alta jerarquía que violaron la ley. Y en ese sentido, sí, yo echo en falta que haya una
corrección de estas inconductas de parte del Ministerio del Interior. O sea, yo quiero al Ministerio del Interior salir a decir esto que es ilegal, que todos sabemos que es ilegal, no va a volver a pasar. Tengan la tranquilidad ustedes los uruguayos de que no va a volver a pasar. Tú estás aludiendo, por ejemplo, a la difusión, a la divulgación, a la circulación de documentos reservados. Pero no son documentos reservados. Yo lo que estoy hablando es, no son solo reservados, es que era ilegal que un policía le diera esa información, sea documentos del sistema de gestión de la policía, sea filmaciones de la red de cámaras del Ministerio del Interior, a alguien fuera sin haber orden judicial. A eso me refiero. Entiendo. Yo. Ahora, no, Las únicas instancias en que puede pasar eso es si hay un juez que lo ordena, un fiscal que lo pide y un juez que lo autoriza. Eso nos parece una pavada, pero en un país como Estados Unidos, por ejemplo, una prueba que llega a una investigación de esa manera es una prueba nula, absolutamente nula. Llegan a perder el juicio las fiscalías si hacen estas cosas. Y acá ni siquiera lo hizo fiscalía, lo hizo alguien que quería saber. No era que en el marco de una investigación, quería saber, bueno, quiero saber un montón de cosas, pero nosotros tenemos leyes de protección de datos y tenemos toda la legislación del Código del Proceso Penal que dice cómo se pueden obtener las pruebas, y la orden judicial es ineludible. Ese es uno de los delitos, no de los más graves de los que se le imputaron a Astesiano, que sería la revelación de secreto, pero en las causas que siguen con otros imputados, estos son cosas que se investigan. Es decir, porque Astesiano pidió ilegítimamente la información, pero quien cometió el delito más grave fue el que se la dio. Y eso todavía continúa, digo, para tranquilidad de la gente que piensa, ay, esto se acomodó 4 años y medio. También digamos que en el derecho penal uruguayo, que es muy benévolo, en relación a lo que uno ve en las películas, digamos, 4 años y medio de cárcel es una pena importante. En el caso de la asociación para delinquir, el máximo es de 5 años, salvo que sean otros delitos. Entonces digo, yo insisto, el resultado de este caso no me parece mal. Sobre las cuestiones de cómo actúa la fiscal, hay cosas que a mí me llaman la atención. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué citó al ex fiscal Jorge Díaz, porque el fiscal Díaz había sido mencionado en un chat porque un policía decía que él no había dado la orden de allanamiento a tiempo en el caso Feldman. No tenía nada que ver con esto. No entiendo por qué lo citó además a Díaz, que era el criticado, o sea, no tenía nada que ver. Tampoco entiendo mucho por qué la fiscal ordena, según parece, investigar a Leal, porque no me doy mucha cuenta cuál sería el delito que comete. Pero bueno, son cosas que uno conoce así, pinceladas, de repente no estamos bien al tanto. Ahora, el caso sigue y yo creo que estas cosas que yo señalé son realmente muy graves. De lo que se libró Astesiano es del delito de suposición de estado civil, que tenía que ver con eso de trucar o falsificar partidas de nacimiento para obtener la ciudadanía uruguaya por parte de algunos rusos. Y ahí está bien la fiscal, no se comprobó una participación activa de Astesiano en la elaboración de esos documentos, en la elaboración de esas partidas de nacimiento falsificadas o falsas. Sí, entonces, lo que la fiscal puntualiza es que Astesiano sí asumió un compromiso y el solo hecho de la asociación le permite ser castigado por ese hecho, pero no hizo ninguna acción positiva para inscribir a ningún ciudadano con documentación adulterada. Exacto. Participó de la trama, aunque en realidad uno mira y lo que hizo fue cobrar por sus influencias para
para lograr que otros hicieran o hicieran la vista gorda con documentos falsos o cosas así, pero en realidad después parece que no hizo mucha cosa. Igual cobró $10.000 por eso, no, tampoco es poca cosa. Bueno. Entonces digo, yo qué sé, por ese caso de los pasaportes falsos hay otra gente que ya fue condenada también en acuerdos. Hay otra gente que pide no ir a acuerdos, ¿no? Uno de los gestores rusos dice que no quiere ir al acuerdo, que quiere ir al juicio porque él se considera directamente inocente, ¿no? Está en su derecho. Solo quería decir una cosita más. Se tomó en serio, Mariela, lo de los 10 minutos. Una chiquita. Digamos, aceptar el acuerdo implica que Astesiano aceptó su culpa, su responsabilidad en estos 4 delitos. ¿Está? Eso está claro. Después deja esa cartita, parece, donde dice yo no hice nada, la prensa me juzgó. Eso todo es verso. La verdad es que sin aceptar estos 4 delitos, ante el juez no podría haberse producido el acuerdo. De manera que seamos claros en eso. Él aceptó su responsabilidad y seguramente la aceptó porque la tiene, porque sería una tontería aceptar una pena de 4 años y medio de cárcel si yo creo que soy inocente y que no pueden probar lo que dicen que yo hice. Nada más. Nada más. Bien. ¿Otros comentarios que les hayan quedado? A mí decía Mariela recién, el caso Astesiano no se cierra, va a seguir. Entre otras cosas va a seguir porque están abiertas investigaciones y quizás se abran otras a propósito de interlocutores de Astesiano, ¿no? De quienes intercambiaban con Astesiano en esos chats y que podrían haber incurrido en delitos. Bueno, ya ocurrió una formalización, concretamente en el caso de Jorge Berriel, el ex subdirector técnico de la policía, puede haber otra. ¿Qué decías, Gabriel? No, que a nivel judicial a mí me encantaría que no habláramos más de Astesiano, porque, como decía Hernán, estamos aburridos ya de Astesiano, sí, y estoy de acuerdo, y ojalá no hablemos más de Astesiano. Primero, porque hizo un acuerdo y por lo tanto tuvo su pena, y por lo tanto Astesiano deja de ser un tema para la justicia. Pero por otro lado, porque el foco en Astesiano pone como si fuera el único responsable de un montón de cosas, y yo insisto que la propia fiscal dice que las acciones están abiertas, es decir, que se va a seguir investigando porque puede haber otras responsabilidades, políticas y no políticas, ¿no? Porque obviamente esto nace con el tema de pasaportes rusos, por lo tanto puede haber funcionarios políticos del gobierno, pero también puede haber funcionarios públicos involucrados que no tienen cargos políticos. Y por lo tanto espero que no hablemos más de Astesiano y empecemos a hablar de todos los otros involucrados que estarán detrás de esto y que avancemos en las responsabilidades políticas, ¿no? Pues yo insisto, se sabía quién era Astesiano, se le dio poder, se lo puso en un lugar delicado, muchos sabían lo que estaba haciendo Astesiano y miraron para el costado. A mí me parece que a veces es difícil encapsular o mirar los temas por separado. Capaz que esta visión en esta mesa, sacando a Mariela, que puede ser la experta, pero creo que todos repasamos o consultamos a alguien antes de venir con Emiliano y la audiencia a charlar acá, del caso judicial. ¿Fueron al abogado de cabecera? Exactamente. Y la gente, lo que opina, el común de la gente, ¿no? Y acá hay un tema esto levanta muchas suspicacias, y eso se tiene que despejar pronto. Involucra a mucha gente de alguien que operaba en la torre ejecutiva y que tiene muchos contactos y que hizo mucho daño. Entonces la justicia trabajó, era una asociación para delinquir, hay que ver quiénes son los socios, y ojalá se despeje muy pronto. Yo veo temas en común con una respuesta del Ejecutivo distante y un poco frívola. Y en muchos casos mentiras directamente, funcionales no sé a qué. La minimización del problema no ayuda, es un caso importante de corrupción, era una asociación para delinquir, era corrupción, y arrastramos otros temas que también están en el tapete con consecuencias en otros ámbitos. En el caso del puerto también se mintió, en el caso de Marcet también se mintió, y después es reconocido la mentira, no hay ninguna disculpa. Entonces yo veo no una crisis institucional, como bien decía Hernán, lo que yo veo es una actitud frívola del gobierno, que da poca explicación, poco transparente, muy poco transparente, con mentiras, y que afecta a la credibilidad, ¿sí? A una crisis de credibilidad. Y eso es importante en muchos órdenes de la vida ciudadana y económica, despejarlo pronto. No, yo estoy de acuerdo con buena parte de lo que decía Mariela en cuanto a que, bueno, hay otras personas involucradas, la justicia investigará,
condenará a quien encuentre responsable. Estoy de acuerdo con Gabriel también, seguramente la investigación sigue con Astesiano por estos delitos hasta acá, pero capaz que hay otros delitos que también le encuentran, y las personas que están relacionadas con este caso, que son casos muchas veces complejos. Todo el tema de los pasaportes además venía de años, ¿no? Y ahí había una asociación para delinquir, pero no en torre ejecutiva, que venía de antes. Sí, la fiscal misma lo pone en el escrito 2013, ¿no? Desde 2013. Va hasta 2013. Y bueno, creo que lo que yo creo que sí no... Cada uno puede tener la evaluación política que quiera del caso, en base a los elementos que tiene. Puede pensar que el gobierno fue transparente, que fue poco transparente, que se mintió, que no se mintió. Eso podemos tener distintas opiniones. Yo creo que no es bueno el tema de la suspicacia, ¿no? Que bueno, como pasó esto, yo tengo derecho a pensar que, no sé, de A a B sin escala. Y creo que aplica para todo el caso Astesiano y sus alrededores. A mí tampoco me gusta que digan, no sé, como Leal fue a visitar al padre Astesiano, hay derecho a pensar que... No, vamos a esperar qué dice Leal, qué dice la justicia. Creo que todo el apresuramiento que tuvimos en todos estos meses de meter titulares, hubo titulares de prensa que fueron mentira también, ¿no? Involucrando al presidente en el caso, que claramente no eran ciertos. Y entonces creo que me gustaría a mí, por lo menos, que una elección fuera, esperemos a tener todos los elementos, esperemos a la justicia. Por cierto, que si aparecen chats y cosas en la prensa, podremos opinar y nos darán más elementos. Pero, bueno, seamos más prudentes con los juicios que emitimos, ¿no? Brevemente. Con toda la ilusión. No, bueno, no necesariamente, sin tanto protagonismo. Hay cosas que son de opinión, inclusive, imagínense, acá estamos hablando con información no experta. A veces entre expertos hay diferencias, Hernán, imagínate entre nosotros los expertos. Lo de credibilidad o no lo resuelve la gente. Y los de mentiras, en algunos casos no están todos en la misma bolsa, ¿sí? Porque ya tuvo consecuencia la mentira en el Parlamento, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo consecuencias. Sí sabían quién era Marcet, cuando se fue al Parlamento a informar. Entonces, en estos temas que donde coincido contigo hay que eliminar todas las suspicacias, porque no es la duda que tenemos sobre una repartición perdida del Estado y un caso de corrupción. Hay que despejar pronto con la justicia y el sistema político. Las instancias, desde el Ejecutivo, de aclarar, no ayudaron. Y en algunos casos mintieron, ¿sí? Y destituir la cúpula policial y decir que no tiene nada que ver con el caso de Astesiano, por más que nos canse o le canse a algunos Astesianos y a otros nos aterre, es mentira. Uno estaba siendo formalizado por la justicia. Entonces, eso no ayuda, no hay necesidad, no ayuda. Mariela, ¿te quedó algo? Porque ahora sí estamos cerrando. No, yo qué sé, yo la verdad soy una persona un poco suspicaz en la vida, capaz es una deformación profesional, pero yo la persona que me miente, que me estafa, que se saltea las normas, no sé qué, yo no le doy otra oportunidad. Y eso yo lo llamo desconfianza, otros lo llamarán suspicacia, pero me parece una consecuencia natural cuando uno recibe señales de que la persona que está del otro lado no es confiable. Y en ese sentido yo creo que sí, insisto, hay una crisis de confianza y el gobierno tendrá que ver cómo la maneja. Pero no es solo, la crisis de confianza no es del gobierno, seamos claros, es del Estado uruguayo, de la policía en particular, y ya no me detuve mucho, pero también del sistema de otorgamiento de residencias y todo eso. No hemos visto qué pasó, por ejemplo, en la Corte Electoral, con los avecinamientos de estos supuestos ciudadanos uruguayos. Es decir, acá hubo muchas cosas en el sistema que no funcionaron desde 2013. Entonces, yo creo que sí, que hay una crisis de confianza y que me gustaría que todos los organismos que tuvieron algo que ver con esto estuvieran investigando y dentro de un tiempo nos digan, bueno, investigué esto, encontré tal cosa y sobre todo corregí de esta manera. Eso para los dos grandes temas que hay acá. Ponemos puntos suspensivos en este asunto.
Hacemos la pausa y después venimos en perspectiva y en la tertulia con otra noticia de las importantes del día de ayer. La presentación que hizo la ministra de Economía, Susana Arbeleche, sobre la situación fiscal y sobre las perspectivas macroeconómicas de nuestro país.